Hola colegas, bienvenidos a un nuevo podcast de Iluma. El día de hoy les vamos a hablar de un tema que no se puede subestimar porque es un elemento muy necesario cuando estamos diseñando o ilustrando. Entonces, el día de hoy vamos a hablar del color y se utiliza en cualquier cosa visualmente y no solo para que se vea bonito, o sea, hay un motivo atrás. Y también para recordarles que en la pantalla el día de hoy vamos a estarles enseñando el proceso del logotipo de los escarabajos. Entonces ahí pueden checar cómo estoy viendo referencias primero, cómo saco unas abstracciones como de la parte de atrás de los escarabajos. Y pues déjenos en los comentarios si les gusta, si no. Y recordarles que es parte del proyecto que hemos estado haciendo a lo largo de estos podcasts sobre concept art y que se han estado desarrollando personajes de la mano de calabozos y dragones con insectos. Entonces, aquí vamos. Y Vámonos, chicos, vámonos. ¿ustedes qué opinan del color? ¿Ustedes creen que es necesario, que no lo es? ¿Todos percibimos el color de la misma manera o no? Ahorita que dices eso, bueno, y antes de entrar al tema, yo quisiera saber, ustedes que, no sé, siempre me ha surgido esta pregunta. ¿Será que yo veo de igual manera el rojo que como ustedes lo ven? ¿Qué me asegura Porque eres que estamos daltónico. viendo? No, pero ¿qué me asegura que vemos exactamente el rojo de la misma manera? No sé, bueno, es una pregunta muy estúpida, a ver. Sí, ¿qué tal si yo veo el verde y tú ves el rojo, ¿no? O sea, es Ajá, como, o sea, y además nunca lo vamos a saber, nunca vamos a estar no, 100% seguros de que estemos viendo el mismo color. No, exacto. pues que sí está bien interesante eso. Pues, Sí, pues es que se yo supone me que puse a investigar, ajá, bueno, habla, no, Paula, habla. tú primero, tú primero. Ah, bueno, A ver. o sea, investigué un poquito más sobre el cómo el ojo percibe el color, sobre las células fotosensibles y que básicamente funcionan igual que en una cámara. Nosotros recibimos el color rojo, el verde y el azul, el RGB, así como tal cual las pantallas. Y en realidad a mí lo que me parece muy interesante es que nuestro cerebro completa la gama tonal. Por ejemplo, no existe el amarillo o el cian, sino que nuestro cerebro lo inventa a través de que percibe con células que perciben el color rojo y células que perciben, por ejemplo, el color verde, y depende de la cantidad que perciba de una u otra, es que nuestro cerebro completa para ver el amarillo y el cian. Y, por ejemplo, el color Órale. magenta en realidad no existe. El color magenta surge porque eh, si, si nosotros si nosotros no viéramos el magenta, percibiríamos una especie de verde. Entonces, como el verde digamos, uno de los colores base que sí vemos, lo que hace es el cerebro para distinguir entre el verde que sí es real al verde que se genera a través de la mezcla de otros colores, pues surge el magenta, el rosa mexicano. Entonces, pues Órale. me parece muy interesante. O sea, gran parte de lo que nosotros vemos pues no está ahí en realidad. Nuestro cerebro lo completa. Órale. Y también me metí como en historia y hablaban de que, por ejemplo, el caso del azul, se piensa que en la antigua Roma, más o menos por esas épocas, no se percibía tal cual el azul. ¿Por qué? Porque hay algunas cosas como en la Odisea de Homero, que nunca, o sea, habla del negro, habla del blanco, habla de otros tonos de color, pero el azul nunca lo menciona. Entonces, algo que me parece clave es que nosotros percibimos el color si en realidad es necesario para nosotros, o sea, a través de la cultura, de a lo mejor la sociedad, de qué colores son más importantes, como los esquimales que ven mucha gama tonal en blancos y nosotros a lo mejor distinguimos 3 tonos de nieve, ¿no? Entonces, sí se me hace Ah, ok. muy... O sea, pero sí habría como una razón ah, biol- biológica o no sé cómo llamarle, de que en verdad no... Ay, no sé cómo describirlo. O adaptativa, o sea, de que de verdad, por ejemplo, Pues los es que griegos no sí, veían el azul. A lo mejor no es que no lo vieran, pero a lo mejor no les era tan importante que Mm. no lo habían nombrado, por así decirlo. Ah, ok. Hasta después que empezaron a existir pigmentos de ese color, que Mm. ya se empezó
pero hasta tiempo después ya se empezó a decir, este es un tono azul, pero, o sea, Ok, tardó mucho ok. tiempo. O sea, digamos, no se reconocía dentro de la sociedad como algo valioso. Ajá, Ok, o ya, sea, ya entendí. no como algo valioso, pero a lo mejor entraba en gamas tonales de morado o de negro o Mm. de gris, o sea, como que Ok, no lo ok, ok. reconocían individualmente. Ok, ok. Sí, pues era más o menos como de lo que iba a decir también en especial sobre el rojo, porque también de lo que veía es de que en sí el tono rojo es casi casi como de los detonantes a que nuestra visión perciba los colores, porque era lo Ujú, que nuestros antepasados identificaban para reconocer las frutas cuando estaban En su en su punto. punto para mm, poderlas comer, es cuando, y por lo general, bueno, el rojo era como que y digamos que era tan importante que por eso está en la Biblia, la manzana es la fruta elegida, digamos, para esa historia. Y que pues también todo este tipo de cosas también se van como a lo biológico, en lo cual, por ejemplo, el rojo, pues ya ves las chapitas, como que pues también eso Ajá. te habla de una persona como que sana, y como que está apta ok. para reproducirte, y entonces también uno como macho también percibe ese tipo de cosas también de forma sexual, y pues no sé, digamos que también por algo las mujeres se pintan de color rojo, o sea, ¿por qué no de azul o por qué no de verde? Sino es Ujú, esa cuestión roja por la salud, como que lo apto, y por eso es como que tan atractivo, por eso es que siempre es esto estos como clichés que, bueno, no son clichés, más bien, por eso mismo viene de ahí. Todo esto de la mujer con el vestido rojo así súper atractivo, los coches también de color rojo, es como que lo más llamativo. sí. Y pues ya también Ujú, de ahí como que va evolucionando todo ese tipo de cosas y ya es donde ya uno empieza entonces a darle lo que es como de símbolo y signo y ya uno empieza a definir tal rojo sí significa esta cosa o tal rojo puede simbolizar X o Y, que pues ya es cuando nos vamos ujú. a estas cuestiones como pues, de agresivo, sangre, aquí, allá, bla, bla. Aunque pues también ahí es donde entra que cada uno le da su propia interpretación de acuerdo a sus vivencias, a lo que le ha pasado en su vida, ¿no? Ujú. Sí, de Exacto. hecho. Como a el mí- color de la muerte, ¿no? Ujú. Ajá. O sea, en Sí, justo. algunos países se celebra con el blanco, o no que se celebre, pero bueno, se le rinde homenaje a la muerte en blanco, luego en negro, o sea, depende mucho de la cultura. Sí, a mí justo Y se me hace muy particular la capacidad que tenemos los seres humanos para crear estas construcciones sociales, que es lo que Paul Ujú, estabas describiendo. Pero también de repente me surgen ciertas dudas, porque traigo a la mesa el caso del color naranja, que yo me acuerdo que tenía profesores que hablaban de cosas muy distintas. Unos aseguraban que, que causaba ansiedad el ver el naranja y que causaba hambre. Y otros decían que eso era pura jalada y pura, pues como sí, una construcción. como pura falacia. Ajá, o sea, porque los que decían que sí lo trataban como casi casi diciendo es que es algo científico que produce el color naranja solo por estar ahí, ¿no? Y los otros son así como de no, más bien es porque ya asociamos esos colores a, Comida. a comida rápida y cosas así, pero no es que en sí el color tenga la propiedad mágica de generar pues hambre. Entonces no sé, ¿ustedes sí creen que sea que sí tenga esas pues es que igual, propiedades? No sé. o sea, sí, Tal ¿no? cual. O sea, tal vez la que Ujú, dices, como que no en específico, pero si mencionas naranja, lo primero que me viene es lo que también ya hemos platicado varias veces de lo que es el naranja y el azul, el uso excesivo en los pósters. Digamos que si te causara esa ansiedad, como que ¿por qué usarías tanto el naranja? Que no sé, ya ves de que se usa más porque va como que asociado a la piel. Y entonces, pues es como que un humano, pues como que asocias y volteas a ver eso. O sea, no sé, la verdad. ¿Quién yo creo que sabe? parte sí es construcción social y en parte a lo mejor sí tiene algo biológico. Por ejemplo, hablando del rojo, hay ranas que tienen el color rojo con el afán de que como predador sepas que si te las comes te vas a envenenar. Y es una Mm, advertencia. Y también a través de la naturaleza hay animales que te dicen
eh, o lo ocupan a su favor, como estas serpientes que ocupan los mismos colores de una serpiente que sí es venenosa y se hacen pasar por esa, pero en realidad no son venenosas y solo lo ocupan a su favor porque ya saben que los predadores no se las van a comer porque usan Ujú. esos colores. Esos O sea, sí colores. creo que hay una parte biológica, pero sí todo lo demás es una construcción. Yo me acuerdo haber leído un libro sobre color en la universidad y justo te hablaba como de los significados que tiene cada color, pero tiene muchísimos significados. Entonces tú más bien ya lo ocupas dependiendo de cuál es tu público demográfico, hablando de edades, hablando de, a lo mejor no es lo, bueno, obviamente no es lo mismo diseñar por, hablando de diseño, para alguien, para un público mexicano que para un público anglosajón, ¿no? Ujú. Entonces aquí pues lo tropicalizamos y los colores tienen otros significados. Mucho hablando, por ejemplo, de empaque, hablando de los colores naranjas, rojos, amarillos, pues súper ya los tenemos identificados como comida. Y a lo mejor no es tanto, si es que es verdad que no es algo biológico, pues nosotros ya como sociedad lo percibimos como pues comida rápida, o alimento o tal. Y yo tengo ahí por ahí una anécdota, no mía, de mi papá, que él es diseñador gráfico que se dedicó, bueno, todavía se dedica al empaque, al diseño de empaque. Ajá. Y hubo una muy buena temporada que estuvo trabajando con Bimbo y con Barcel. Y el dueño de Bimbo en específico tenía como esta onda de, digamos, como de capricho del cliente que te dice, no, es que a mí me gusta este color y no le pongas naranja o no le pongas rojo o no le pongas tal porque a mí no me gusta. Quiero que le pongas este color. Y en específico le pasaba con Gansito, que cuando iban a sacar Gansito, eh, le querían proponer otro tipo de colores porque a lo mejor pues el pan estaba relacionado con cierto tipo de tonalidades y el señor pues decidió que quería que el Gansito fuera naranja, ¿no? ¿Y por qué? Porque le gustaba el naranja y funcionó bien, o sea, como que él, no sé si era suerte o era que Mm. no sé qué era, pero sus productos siempre funcionaban bien, a pesar de que tenía caprichos de lo que él quería para ese producto. Entonces, me parece interesante y también en Barcel empezaron a surgir los productos muy picosos que ocupaban el tono morado. Y ya de ahí, pues muchas otras marcas empezaron a ocupar el color morado asociado a colores muy picosos. Entonces, yo sí creo que parte es aprendido, parte biológico y parte de lo que tú vas proponiendo. Órale. O sea, también como los productos light que están relacionados como con el cian, ¿no? Con el azul clarito. Y, o sea, si vas a sacar un nuevo producto, Mm. una de dos. O te arriesgas y pruebas otro tono, o te vas por lo seguro que la gente ya sabe que si le pones un color azul cian, a lo mejor piensa que va a ser más ligero que un producto que no lo tenga. Yo, Bueno, yo creo que en eso que comentas también es como, no sé, ahorita estaba pensando que tienes que planear bien la estrategia de cómo vas a usar el color. Por ejemplo, en los casos que platicas, creo que puede Ujú. ir por dos caminos, ¿no? Y que a lo mejor un riesgo checar, porque podría ser que le apuestes a lo que la gente ya percibe. No sé, como decías, de los productos que son que tratan de comunicar que son ligeros, etcétera, etcétera, y utilizan ciertos colores así como azules y verdes y todo así, ay, naturaleza, no lo sé. Sí. Pero qué pasa si te atreves a romper con lo que se está haciendo ya y lo utilizas no tanto como para... Bueno, pero a lo mejor sería estúpido. Bueno, lo estaba pensando como hacerlo con la intención de destacar, de ser totalmente distinto y como marcarte como de, hey, mírenme aquí, yo soy diferente. Pero supongo que tendrías que combinarlo, Se vale. balancearlo con otras cosas, ¿no? Para que sigas comunicando. O sea, como tratar de encontrar la solución a este problema en donde atreviéndote a utilizar el color de una manera distinta para destacar, entonces, ¿cómo utilizas otros elementos visuales para que se siga percibiendo
que no sé, en este caso el jugo, la bebida Iluma, lo que sea, sigue siendo una bebida dietética o no sé. No sé, Sí, se me hizo interesante próximamente eso. vería el humano. Pues, pues que creo que es lo que el punto fue, creo, lo que dijo Monse, de que en sí, pues sí, están las construcciones sociales, está como lo biológico, todo esto, y a final de cuentas, pues tú los tomas y los manipulas. O sea que tal vez sí puede existir ese caso que dices, pero pues tiene que haber como una justificación, como de por qué Ujú, tampoco es así, como de esto es así porque es así. Eh, no sé, hablando también Ujú. como de anécdotas, me acuerdo, ¿te acordarás, Diego, cuando trabajamos juntos, cuando teníamos que diseñar un planeta que estaba rotando en el espacio, que era pues el espacio, o sea, de, digamos que tonalidades tiene, ¿no? Igual como obscuras, las puedes ir como, por lo mismo de que es frío, pues te vas a como a ciertas tonalidades como azules, si le quieres dar un tono, como moradas, así, ujú. y así como dices, no sé, el jefe nos dijo, no, pues quiero naranja, y así como ¿por Ujú. qué? Así de capricho, Ajá, quiero naranja, porque y pues nada más así, y pues órale, ¿no? El cliente manda, y, y pues ya cuando lo vimos terminado, sí era de que en lugar de que pareciera que estaba en el espacio, parecía que el planeta estaba así rotando en el infierno. Pues en serio, pues se está quemando. Y siento que es este caso que dices de que tal vez sí lo puedo hacer yo como para destacar o así, pero si no hay una justificación como que de veras bien trabajada, puede acabar casos como este. Es que sí, de en que repente a mí se el me... uso del color fue, ajá, Pero no sé, siento que puede llegar, o sea, sí, concuerdo con lo que dices, Paul. Fue, esas aventuras ahí fueron todo un show, pero también me llama la atención, o sea, hasta dónde, particularmente ahorita que estoy estudiando acá, eh, hay tantas cosas que ya se han hecho tantas veces, repetidas, que hay que encontrar nuevas maneras de contarlas, ¿no? Sin ser tan literal. Pero también es el riesgo, porque por alejarte de lo literal puede ser que no se entienda el mensaje que quieres decir. Entonces se vuelve es como una estira y afloja hasta encontrar el punto exacto. Y luego también entras en ideas de... No sé, a mí me llama la atención. Recuerdo que una vez estábamos en la escuela y una amiga que tenemos en común, Monse y yo, me decía, recuerdo que la veía estudiando los libros donde venían armonías y cosas así. Y a mí como que siempre se me hacía, no sé, como que no entendía por qué habían libros de armonía o de colores así. Porque como que sentía que te daban recetitas. Pero yo más bien lo visualizo. Puede ser que esté totalmente diciendo una estupidez o lo que sea, pero no lo sé. Yo lo veo más bien que es como una especie de reloj suizo donde puedes ir ajustando, donde puedes elegir ciertos colores y, y aunque y sin necesidad bueno, no, o sea, no sin necesidad de utilizar, ¿cómo decirlo? Sí, como que se vuelve una fórmula donde colocas un poquito de este y un poquito del otro, intentando poco a poquito ir moldeando lo que quieres decir hasta que logras que se perciba. No sé si me explico. Por ejemplo, en el ejemplo que ponía, ¿no? De bebidas y luma. A lo mejor sí decidimos irnos por un color naranja. Pero entonces podemos empezar a meter otros colores que de alguna manera sí te están hablando del naranja, pero a lo mejor empiezas a ver cómo lo combinas con verde o con ciano, no sé, para empezar medio a ajustar un poco más y llevarlo a más hacia el camino que quieres decir. No sé si me explico, estoy haciendo aquí unas más o pelotas. menos. O sea, yo creo que por un lado experimentar está bien, pero también te ayuda un poquito de teoría de color, o sea, el saber cómo esta onda de los opuestos y los complementarios Sí, y sí, claro. que los complementarios sub no sé qué, o sea, eso, por lo menos saber que hay una teoría y más o menos entenderla, aunque no la tengas 100%, te ayuda a ir creando pues combinaciones armónicas, porque a mí me ha pasado que yo que cuando empecé así muy, muy, muy básico en ilustración, que fue, que todavía las hago, pero bueno, empecé haciendo postales de cumpleaños, de repente quería ocupar un tono y el otro, y entonces me daba cuenta que no se veía bien. Entonces decía, ¿por qué no se ve bien? Y fue a prueba de error y un poquito con esta teoría del color, que más o menos empecé ahí a agarrar el hilo. Obviamente es algo
que todavía me hace falta seguir practicando, pero sí, o sea, por ejemplo, no sé para ustedes si ven una diferencia en cómo se aplica el color en ilustración, dibujo, concept art, a cómo se aplica en el diseño gráfico, porque a mí me pasa que en el diseño gráfico me queda muy claro el cómo usar los colores, pero ya cuando me voy a ilustrar me cuesta un poquito más y no sé por qué. Ujú. Yo, Ujú. es que, mm, no sé, la verdad, antes pensaba que ya tenía exactamente la fórmula del éxito. Pero es que conforme más me adentro a todo esto de ilustración y concept art, me voy dando cuenta que no están tan alejados, ¿eh? El diseño gráfico del concept art. O sea, hay muchas cosas que se comparten. Y por ejemplo, o sea, antes, digamos que sí, para ilustración sí tenía una manera de abordar el color. Y aquí diría que vale la pena que los que intentan perseguir esto se echen un clavadito a cómo funciona la física, un poquito de la luz, de la óptica, y por qué los colores se ven como se ven. Porque muchas veces me pasa que cuando veo, y probablemente nos llegamos a topar ahí en algún episodio de Illuma Feedback, pero muchas veces se toman los colores muy literales. Por ejemplo, hablamos de, no sé, estás haciendo una ilustración y dices, quiero poner el cielo. Y como nuestra sociedad nos dice que el cielo es azul, ¡pum!, lo pones azul, ¿no? Pero, Ujú. y pones literalmente así el color, ¡paz!, el azul. Sin, sin entender que hay otras situaciones que pasan. Y bueno, a lo mejor el cielo no es el mejor ejemplo, pero me pasa más con, no sé, los árboles. Y ponen el verde así, Ujú. ¡pum!, un verde normal, ¿no? Sin embargo, hay diferentes momentos en el día en donde el sol y su luz cambia. Tiene ciertas coloraciones distintas. Y esto afecta la coloración de los materiales que están en un lugar. Por ejemplo, los verdes que se ven al atardecer o en la noche o justo al mediodía son totalmente diferentes, ¿no? Y entonces, Sí, y haz de cuenta que todo eso va afectando. Creo que más o menos se pueden, la gente que nos escucha puede buscar en nuestro canal el color de las sombras, donde más o menos explicamos qué onda con esto. Pero al mismo tiempo me ha pasado que al seguir tan estrictamente las reglas de la realidad, empiezas a, no sé, empiezas a hacer ilustraciones y pues a lo mejor ideas para, no sé, un mundo marciano, un mundo extraterrestre, lo que sea. Y como que te apegas tanto a la realidad que pierde lo padre de que sea algo fantasioso, porque ya no te estás atreviendo a explorar ujú, otras cosas. Entonces, me he dado cuenta que más bien es un juego donde ambos se alimentan de lo otro, donde de repente soy un poco más audaz y me atrevo a hacer combinaciones de color como las haría haciendo diseño gráfico, y de repente ya empiezo a resolver los problemas de cómo funcionaría o cómo podría ajustar la física del lugar, de qué colores tendrían que ser las lámparas o los focos o los materiales para lograr esos colores que cree gráficamente. No sé si, o sea, como que yo creo que es bueno saber ambas cosas. Ambas partes son claro. esenciales para poder manipular ahora sí que todo el lenguaje visual, básicamente a tu antojo. Sí, Pues a porque lo mejor podría. Vas, Paul. bueno, perdón, te iba a decir que eso es como esto de que pues, tienes que aprender las reglas para poder destruirlas, ¿no? Porque, Ujú. ajá, o sea, no sé, me imagino así una ilustración y tienes una base, que por así por lo que entiendo es que dices es de que está como basada en la realidad y pues ya como, digamos que con esta base que hay, ya como que entonces la empiezas a manipular para que te crees esas cosas que, que pues son posibles en una ilustración, porque si no nos Ujú. dedicaríamos a la fotografía, ¿no? No sé. Exacto. Y de hecho, ahorita que dices eso, y hace una semana Paul me recomendaba una película, y de hecho la traería a colación, la de Mandy, Mm, este, porque pues, creo que es un buen ejemplo de cómo se puede exagerar el color. También hay otra película que se llama Neon Demon, donde hacen la misma, son muy literales con el color, o sea, son situaciones que no,
o sea, situaciones de luz que tendrías que comprar focos artificiales de muchas maneras y manipular una escena de manera increíble para que pudiera verse realmente así. Sin embargo, estás tan clavado Sí. en la película y viendo, o sea, los colores te cuentan tanto y te meten tanto en lo que está pasando que, que dejas, no importa si no es una iluminación real, te dejas llevar por la historia, por lo que está pasando, ¿no? Y yo creo que eso tiene mucha validez porque al final de cuentas, para ver la realidad, pues está la realidad, ¿no? Pero si estamos viendo algo, no sé, un producto de entretenimiento, lo que sea, lo que quieres es algo que se le llama, que dirían los Backstreet Boys, larger than life, o más grande que la vida. Ok. Me encantan las expresiones de Paul de, ay, este güey otra vez con sus Es que te pasas de Mandy a los Backstreet Boys, pero Ya está sé. chido. Pero bueno, en Ok. fin. A lo que voy es que buscas una experiencia que agrande, ¿no? Que exagere las cosas que están viendo. No quiere decir que no se puedan manipular las cosas de manera un poco más sutil, sin ser tan literal, para conseguir experiencias así, ¿no? Pero esas dos películas en particular se me hacen muy, unos buenos ejemplos de cómo se puede ser exagerado como si hiciéramos diseño gráfico y ser súper gráfico con lo que estás, con los colores, sin... Ajá. Ujú, exactamente, ¿no? Y comunicar... y te das cuenta del poder que tienen. La historia, por ejemplo, de Mandy es muy sencilla, pero puedes sentir la violencia en cómo exageran con el rojo. O en Neon Demon sientes lo artificial de las cosas y cómo todo es plástico, porque tienen justamente colores neones y así, ¿no? Que juegan con la narrativa. Ujú. Sí, Es un poco como lo que hablábamos de los empaques, ¿no? Cuándo arriesgarte y cuándo no. Y pues, o sea, yo creo que son válidos ambos caminos, ¿no? O sea, es padre no sentirte frenado porque a lo mejor tal color ya está relacionado con tal cosa, sino el experimentar y también a lo mejor como espectador a veces estás tan viciado a ver cierta cosa de cierta manera que cuando te ponen algo nuevo en la pantalla, como dices con las películas, pues te brinca, ¿no? Y te llama la atención, como estas películas a blanco y negro que retomaron apenas, como la del Faro, Sí. y que te transmite muchas otras cosas, ¿no? ujú, ujú. Ujú. De hecho, yo les Sí. preguntaría, ¿qué opinión les merece la ausencia de color? El negro, o sea, ¿cómo? Pues no sé, ajá, o sea, por ejemplo... ah, bueno, es que también eso, estaba pensando que el hecho de no incluir el color también es una decisión relacionada con el color, ¿no? O sea, Sí. porque si decides omitirlo, también tiene una razón. No sé, quizá fue nada más un comentario, así que me surgió porque pensaste en lo del faro. No, sí, por Pues es ejemplo, que lo que también tiene un dices, significado, ¿no? ujú, ¿Qué decías, Paul? no, Te de interrumpí. que sí, no importa, por ejemplo, la tinta china, esto del sumie, pues a final de cuentas estás, retratando la naturaleza, pero es tu interpretación en tinta negra, oscura, este, a puros, bueno, no todos, pero tonos grises. Y a mí la verdad me encanta. De hecho, pues, también por lo mismo que les he contado de que no tuve yo como formación artística o de ese estilo, toda la vida dibujé blanco y negro. Eh, casi ya cuando entré de profesional empecé a manejar el color. Y pues por lo que le tuve que entrar así como que de súper lleno, pero porque a mí la verdad siempre me ha encantado lo que es el blanco y negro. Creo que también es capaz de transmitir en su misma sencillez. Es que creo que es eso. Bueno, es que sí, creo que es algo muy personal porque es como esta onda de me gustan las cosas como sencillas, como de grano. Y Ujú. luego en este tipo de cosas como que se da mucho de que con pequeños trazos, con solo ciertas figuras, ya te está transmitiendo todo el mensaje sin necesidad como de saturar toda una pantalla con colores. Ujú. Claro. Y que es muy diferente a este tipo tona paleta de tonos como muy simples a, por ejemplo, algo como las películas de Marvel, que son también así como colores desaturados, pero ahí sí como que en mi opinión personal pues como que sin chiste.
Es Ujú. muy diferente, sí, muy diferente. No sé. Pues sí, sí tiene mucho que ver, o sea, porque además nosotros, o sea, sé que por ejemplo, el negro es sin color prácticamente, pero nosotros también le damos un significado al color, bueno, al color negro, pues. Ujú. Y también, como dices, Paul, o sea, el meterte a una paleta muy sencilla como de grises, a lo mejor blancos, negro, pues te habla también de simplicidad, a lo mejor un poco de minimalismo, o sea, como que también te trae otros mensajes. Entonces, en sí, aunque haya ausencia de color, pues sigue habiendo un mensaje con respecto a lo que estamos persiguiendo. Y, o Mm, sea, por ejemplo, tenía guardado por acá el tema del vestido que la gente percibía de una manera y percibía de otra manera. Y ah, que o sea, se me hace como una prueba palpable de cómo varía de persona a persona el cómo se percibe el color. Y también mucho de cómo está contrastado con los otros colores que tienes alrededor. Sí. De hecho, a mí algo que me encanta al menos de ilustración y de pintar y cosas así, es cómo un color cambia tanto. O sea, yo lo digo y se los consejo a los que nos escuchen, un color no funciona por sí solo, necesitas más para que empiecen a funcionar. Y con esto me refiero a que tú puedes cambiar cómo se percibe el color gris según en dónde lo coloques. Un color gris así, gris, Mm. gris, 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 si lo pones, por ejemplo, alrededor del naranja, o sea, le pones naranja alrededor del gris y se va a sentir azul, va a parecer azul. Y si colocas ese mismo color de gris en un contexto azul, donde todo es azul, se va a sentir como que está caliente, como que es un tono más cálido. Y en este sentido, por ejemplo, sé que sí hay colores que ya de por sí asociamos con calidez, como son rojo, naranja, amarillo, esos, ¿no? Y en frío, ver, bueno, no, el azul es el que sí lo tenemos así como frío, frío. Pero, al parecer, el verde y el morado varía, sí, varía mucho de según cada persona, si lo percibimos como caliente o como frío. Y lo mismo pasa con el morado, como que varía y también depende del contexto en el que lo coloques. Por ejemplo, el morado si lo pones dentro del azul, pues se va a ver como cálido, ¿no? Pero si lo pones al revés, este, con rojos, se va a ver frío. Se No sé, varía. a mí esas interacciones se me hacen súper importantes de tener y yo creo que es cuando empiezas de verdad a tener una cierta maestría sobre el color, cuando ya entiendes cómo puedes manipular las cosas y mantener una cierta armonía sin tener que ser tan, pues sí, tan literal con las cosas, ¿no? De azul, pum, azul, así, naranja, pum, naranja, sino que es más capaz de ajustar las cosas y haces que trabajen mejor sin que necesariamente se estén peleando. Y Sí, sí puede. también les quería, no, no quiero que se me olvide porque lo tengo así, tengo una amiga acá que me platicaba que ella tiene la capacidad de que cada vez que escucha la voz de alguien o una palabra, todo lo asocia con colores. ¿Le viene algún color a la mente? Ajá, todo, todo. Entonces, bien curioso le estábamos, no sé, y no, ella es italiana. Su nombre es bueno, probablemente no diga bien su nombre, pero bueno, es Leoni. Acá le decimos Leoni, pero al parecer su nombre en italiano es como Leoní, algo así, no sé. Pero ella nos decía que de repente le estresaba cómo decíamos aquí su nombre, porque lo cambia el color. Y ella ya tenía una asociación de su nombre con un color y de repente, pues ya es otro. Entonces ahí andábamos todos de curiosos de, oye, ¿y qué color soy yo? Y bueno, por si tienen ¿Y qué curiosidad, yo color soy, eres, Diego? soy café. Es el color que Sí, menos me puede hubiera ser. imaginado, pero soy café. No sé, se me hizo algo muy curioso, güey. Y nos empezó a hacer unos ejercicios de que decía, por ejemplo, ella decía una palabra y nos decía, ¿qué color viste? Y no sé, ya como que le ibas diciendo los colores, ¿no? Y si más o menos, si eras consistente con, porque te truqueaba. Primero nos decía A, B, C, D, no sé, y se llegaba hasta cierto punto y después volvía a repetir algunas.
Y si tus Ajá. respuestas no coincidían, es que no estabas asociando realmente los sonidos con los colores. Se me hizo algo muy loco, muy interesante. Oye, ¿qué hacen los ilustradores en su tiempo libre? Ya, ya sé, Bueno, ¿verdad? oye, me parece interesante. Sí, está súper loco. Y de hecho también traía por ahí otro dato curiosón que no sé si sepan, pero una vez, no recuerdo dónde lo vi. Y lo intenté buscar, pero no me acuerdo dónde fue. Que al parecer hay una especie de congreso del color mundial, donde ¿En serio? cada año, sí, y me acuerdo que el jefe, no sé si era alemán o dónde, pero cada año, esto suena hasta conspiranoico, donde cada año supuestamente se ponen de acuerdo para establecer eh, nuevas, nuevas tendencias. ¡Wow! Oh, Se nos no, fue pues, Paul. Bueno, probablemente se bueno, nos fue ahorita en un vuelvo. segundo. Pero sí, que habían que habían que se organizaban para poner tendencias. Pero eso sí, bueno, no sé, Pantone, por ejemplo, saca al año siempre un color pues, representativo del año, o sea, lo que va a ser tendencia. Pero no sabía que había un congreso del color y ni que tampoco fuera tipo conspiranoico. Por ejemplo, los colores que Pantone publicó este año, que son los colores del año 2021, es un tono gris que se llama Ultimate Gray y también un tono Ok. amarillo verdoso que se llama Illuminating, y es un color muy vibrante. Y lo que estaba viendo, la explicación de por qué eligieron esos dos tonos, un gris y un amarillo, es porque saben la situación actual de toda la gente, que todo el mundo está como muy triste y viene como de este gris, y Ok. que el amarillo representa un poco como la esperanza, como esta onda. Y la verdad es que ambos combinados se ven bonitos. Entonces, se supone que es lo que va a marcar tendencia este año. O sea, yo la verdad es que fuera las tendencias, yo más bien las tomo como una guía, o Ujú. sea, si las quieres usar bien, pues no pasa nada, ¿no? Pero pues me parece interesante. No sé, Y, y yo lo comentaba un poco porque, ajá, o sea, lo que no me agradó de esto es que de alguna manera se utiliza como herramienta de venta. O sea, que se establece, se empiezan a establecer modas, incluso no sé, las colecciones de ropa o muchos de la publicidad que se ve a lo largo del año empieza a tener otro color, pues para que la gente consuma ese color de varias maneras, ¿no? Ya sea que, o sea, como que esa es la intención de estarlo cambiando, o de alguna manera fomentar consumir más entre las personas. Y sí, pues no sé, definitivamente. se me hace medio, no sé. Pues Pero es que bueno, como todas se me las hizo un dato modas, curioso. ¿no? O sea, todas las modas son como para tenerlas un ratito y ya después ser anticuado y la gente compra más y compra más. Eh, pues sí, o sea, yo te diría que ni tomárselo personal. Modas siguen y seguirán existiendo. Paul, volviste. Y ya Hola, está Paul. cayendo, está cayendo una tormenta por acá y se fue el internet por un momento. Uy, ok, Sí, está ok. bien Disculpen. nublado. Le Eh, comentaba a Monse que, que hay un congreso de color donde al año se establecen como cuáles van a ser las tendencias y los colores. No Eh, manches. sí, no, pero no es churo. Y o sea, Monse tiene razón porque dice, o sea, también pienso que de alguna manera le da variedad a la vida, ¿no? O sea, que cada año hay como nuevas cosas, etcétera, etcétera. Quizás sí lo único que a mí no me encanta es que sí tiene de repente ahí una idea de que para que consuma la gente nuevas cosas, compre cosas que a lo mejor ya tenías y las cambies de color, cosas así, pero bueno, como dice Monse, es parte de la vida. Sí. además, mientras mantengas, digo, tanto en cuestión de moda, en cuestión de diseño de interiores, a lo mejor hasta en diseño gráfico, si tú mantienes una paleta de color neutra, digámoslo así, si te vas a los blancos, negros, a lo mejor colores entre caqui, cafés, no sé, y ya nada más lo complementas con otras tonalidades, pues, o sea, por lo menos tu base siempre va a ser clásica.
Entonces Mm, es mucho más fácil que tu paleta básica se adapte a otro tipo de cosas, a que si, no sé, compraste un sillón del color del año y pues al próximo año que ya pasó de moda, ¿no? O sea, mejor compras el sillón gris y compras los cojines del verde de este año y ya está. No sé, como que si quieres ir con la ah, tendencia, pues es algo. Sí, eso es lo feo, ¿no? vámonos. Consejos de decoración con Monse. Acá. Sí. Y no sé cómo vamos de tiempo, chicos. No Pues llevo ya mi llegamos tiempo. a... Ya estamos casi al final de este episodio. Llevamos 40 minutitos. Así que ya podemos ir Perfecto. cerrando. Entonces, Muy bien. ¿Y qué pueden pues concluir del color? yo concluiría que, aunque sé que el color es el coco de muchos, no sé, siempre, pues sí, puede ser el coco de muchos artistas, porque no es fácil, la verdad sí toma un poquito de tiempo agarrarle la onda, pero yo aconsejaría que, como siempre, tratemos de descomponer las cosas en cosas sencillas y ya que dentro de esta plática sí empecé a pensar lo que había dicho sobre que no se me hacía muy buena idea estar checando esquemas de color, pero ya que lo pensé bien, dije una tontería, así que no me hagan caso. ¿Por qué? Porque ahorita también ando yo muy clavado, como estamos haciendo vamos a hacer la serie de composición, estoy leyendo un libro. Y antes yo solía pensar que, mmm, no sé si, supongo que han escuchado de esta reglita de los tercios griegos. Ujú. A Ujú. mí, a Entonces, mí, por ejemplo, yo tenía la idea de, es que los tercios griegos es una tontería, porque entonces todos los trabajos van a terminar viéndose iguales. Porque siempre es pon aquí o aquí. O sea, están estas cuatro secciones donde puedes ponerlo, ¿no? Donde puedes colocar mm, las... Honestamente, aún no creo, no soy muy fan de los tercios griegos, pero me encontré con otras cosas, con que sí hay ciertos esquemas de composición que surgen de que a lo largo del tiempo, conforme todas las personas hemos ido componiendo imágenes, todos más o menos empezamos a tender a ciertas soluciones. Y estas soluciones empiezan a más o menos establecer en una cierta cantidad de esquemas, que son varios. Y lo interesante es que, aunque sí hay ciertos esquemas establecidos, donde entra la creatividad es de qué manera eres capaz de irlos modificando, adaptando, transformando, porque estos esquemas tienen cierta flexibilidad, ¿no? Que te permiten eso. Y lo que dice este libro, con lo cual concuerdo, porque eran conclusiones a las que de repente yo ya llegaba, ¿no? Como que decía, es que siempre llego a la misma solución, siempre es lo mismo, ¿por qué? ¿No? Como que siempre te las empiezas a encontrar. Y entonces al leer este libro fue como de, no, pues sí, no andaba tan perdido. Entonces, ok. lo que este libro dice es que conforme te empiezas a trabajar y estudiar esos esquemas y los empiezas a transformar, a modificar, con el tiempo empiezas a generar una propia sensación para relacionar bien los elementos de una pintura. Entonces, yo creo que dentro del color funcionaría exactamente de la misma manera. Entonces, el conocer los complementarios, particularmente hay una cosa que se llama gamut, si lo pueden buscar gamut, a ver si hacemos un video por ahí de repente. Ayuda Ujú. mucho como a entender cómo los colores se relacionan para empezar a establecer estos ciertos patrones y después empezarlos a deformar a nuestro gusto. Así que sí, esa sería mi conclusión. Sé que a lo mejor fue un poquito larga, pero bueno. También conocer los colores y practicar, ¿no? Sí, física también, la física de la luz, cómo funciona la luz en otros materiales, etcétera, etcétera. Sí, Híjole, sí, pues lo que así también, sencillo. La verdad es que no es tan difícil, o sea, parece complejo y tengo que admitir, pero mira, yo siempre lo digo así como con la perspectiva. Yo de empezar a entender cómo funcionaba la luz con los materiales, me tardé a lo mejor 2 meses o un mes.
Y 2 meses de estarme quemando las pestañas y de que a veces hasta me doliera la cabeza, etcétera, etcétera. Pero ya de ahí, ya. Entonces prefiero haber dedicado esos 2 meses de, pues sí, de trabajo duro, pero ya estoy listo para toda la vida de ilustrar. Muy bien. Sí, es que también creo en eso de que no sé, son esas como ciertas reglas o patrones que digamos que ya están en nosotros como naturaleza y que en sí pues sí como que no los podemos como que despegar de uno y que pues son estas que pues si las simplificamos como forma de reglas, pero que al final de cuentas pues las posibilidades son infinitas y pues ya esas posibilidades digamos que tú las vas creando de acuerdo al conocimiento que tú vayas adquiriendo, porque si no, no vas a crear una ilustración, como decías, así, el cielo es azul, el fuego rojo y ya. No, hay como que un entorno, cómo afecta un material a otro. Todo este tipo de cosas solo las conoces si las vas como que experimentando, si las vas conociendo y viendo. Por eso no solamente lo vas a aprender con un curso de psicología del color o cosas así. O sea, no. Ujú, Si es tanta observación, estar experimentando, estar viendo todo ese tipo de cosas y como dices, aprender cosas como hasta como de física, de biología, todo eso al final es lo que hace que esas posibilidades se hagan cada vez más grandes para que como que Ujú. esas basecitas como reglas eh, la vayas creando lo que es tu propio mensaje. ujú, Y ujú. que pues sí, también luego mucho, ves el color da miedo, pero, pero pues no sé, pues todo es color, así que, Todo es color, Sí. la vida es ajá, color. Y de por eso hecho, también. eh, Ujú, perdón, ujú. perdón. No, vas, por favor. Y es que en eso que decías de que el color da miedo, me acuerdo, y es que he estado debido al encierro, pues a veces hay que entretenerse de alguna manera y me pongo a jugar un juego que se llama Dark Souls. Y para aquellos que conozcan ese juego, es un juego en el que te mueres a cada rato. Te mueres, y te mueres, y te vuelves a morir, y te vuelves a morir, y te mueres, y te mueres, y te mueres. Pero de repente ya no te mueres tanto. De repente Ah, ya te bueno. empiezas a morir menos, y luego menos, y luego menos. Y de repente ya casi nunca te matan. Ujú, Pero ah, ah, lo empecé a jugar a sabiendas de que era así, y antes ya le había huido, porque empezaba a asociar, cada vez que te matan es como de, ay, me mataron. Como que te enojas. Y dices, pero ¿por qué? Sí. ¿Por qué? ¿No? Pero tras ver unos videos y ciertas cosas, ciertos análisis del juego, entendí que tiene algo muy similar a como es la vida. Y lo, lo interesante es que este juego hay que ver como que cada muerte no es un fallo, sino ujú. aprendiste algo nuevo. Y es literalmente como la vida y como en el color. Entonces hay que atreverse a morir, morir y morir y morir y morir, porque de repente ya conoces, empiezas a entender el mundo de una manera increíble, al menos en el juego. Lo conoces tan bien que ya nunca te matan. Y sigues siendo el mismo humanito X, pero ya eres muy hábil en este mundo, ya lo conoces. Y es la misma cosa. Entonces, yo incluso recomendaría que no nos obsesionemos con que una pieza quede perfecta, sino la que sigue. Obviamente entender, tratar de ver qué fue lo que pasó, por qué me mataron y aprender de Ujú. eso, para que conforme sigas pintando y sigas metiendo colores sin miedo, poco a poquito vas a ir viendo, ok, estos dos colores sí funcionaron bien, ya sé que con ese de allá no jala padre esto. Entonces poco a poquito, conforme vas perdiendo, poco a poco vas ganando y ganas, o sea, porque en realidad no es perder, sino son ejercicios. Ok. Bueno, pero no mueran literalmente, solo Sí, no. atrévanse a fracasar. Sí. O si no, luego hasta te das cuenta que es más tu miedo que el luego, que el trabajo que cuesta. No sé si Ujú. les ha pasado eso de que tardas más en andarla pensando en lo que, sí, no manches, ¿a poco era esto nada más? Y, Sí, Ujú. ujú, totalmente, totalmente. y pues sí. Pues yo diría que lo importante es al final que como creativos, ya sea que sea algo de nuestros cuerpos, de nuestros ojos, que ya relacionamos tales colores con tal, o que sea algo aprendido, creo que lo importante es que
sepamos usar eso a nuestro favor como, pues como profesionales de esta área, o si no eres profesional y solo lo haces por hobby, pues que también sepas aplicar el color como tú quieres y que transmita lo que tú quieres que transmita, ¿no? Eso se me hace muy importante. Totalmente de acuerdo. Y vean la bueno, la de Mari, muy bien. Mande, dice. Y Neon Demon. Neon Demon también. Va. Y pues bueno, como siempre, recordarles que este es un camino personal y cada uno debe recorrer el suyo con mucho trabajo, practicando el color, dándole y con constancia, y así todos vamos a llegar a la meta. Y me faltó recordar las redes sociales, pero las digo al final. Los pueden encontrar en Instagram como diego.iluma, paul.iluma y a mí como Cinnamon Design, y también al proyecto Iluma como iluma.art. Entonces síganos por allá, cuéntenos en los comentarios que les late y pues listo. Nos vemos, Adiós. muchachones. Hasta luego. Chao.